Buenas tardes. El día de hoy quiero explicarles de una manera muy sencilla qué es la diabetes, qué es lo que debe entender un paciente como el que me está viendo de diabetes. Aquí no voy a emplear terminología médica que les abrume o les pueda confundir. Mi propósito es que ustedes entiendan bien su enfermedad. Uno de los motivos por los que hago yo esto es si el paciente entiende bien su problema, si el paciente entiende bien lo que es la diabetes, puede ayudarnos o puede ayudarse a él mismo. Una enfermedad que no se entiende por parte de un paciente cuesta mucho trabajo estabilizar y lograr un control adecuado de la misma. Vamos a empezar. La diabetes, el problema es con la insulina. Sí, no es el problema del azúcar. El azúcar es lo que ingerimos y es la insulina, la de nuestro cuerpo, la que debe de responder a la ingesta de azúcar con una cantidad de insulina, unas unidades de insulina que logren capturar ese azúcar que ingirió el paciente y poder estabilizarlo. Entonces debemos de cambiar el paradigma. No pensar que el problema es solamente la ingesta de azúcares. El problema lo tiene el paciente porque la insulina o no es suficiente la producida por el páncreas para lo que está consumiendo, hay una respuesta del páncreas, y a lo mejor la insulina que produce el páncreas no es suficiente, o hay insulina que es deficiente y que no logra químicamente hacer sus funciones, o la insulina se libera de manera suficiente, captura el azúcar, pero no hay estacionamientos para que logre entrar la glucosa. En este portapluma les ejemplifico a mis pacientes aquí en consultorio que esta es la insulina. Esta es la torta ahogada que nos echamos, la cubana que nos acabamos de comer, el panecito, entra el azúcar en la sangre. Si no encuentra una insulina que la logre capturar y embonar suficientemente bien para transportarla, entonces el azúcar va a quedar circulando en la sangre y es el azúcar circulante el que puede ocasionar varios daños que ahorita, para no ser más extensa la plática, no voy a entrar en eso. Si generas mucha insulina, esta es la insulina, la que tiene forma de I, esta insulina va y produce, buscando dónde estacionarse, en el músculo normalmente. Al no encontrar dónde estacionarse, hace que el músculo crezca y se hipertrofia. A eso le llamamos resistencia a la insulina. Resistencia a encontrar esta insulina, dónde estacionarse. Lo normal, la insulina captura la glucosa, la embona bien, va la glucosa ya fijada por medio de la insulina y va y se instala en un receptor de insulina. Estos receptores de insulina, cuando hacen falta, no se pueden estacionar y entonces crece el músculo para tratar de estar mejor. Entonces, en un paciente que tiene buena cantidad de insulina fijada, pero que tiene resistencia a la insulina, no hay dónde estacionarse, entonces el efecto del azúcar circulante va a ser el de un diabético mal controlado, va a seguir con mucho azúcar circulando. Necesitan estar los receptores de insulina libres para que logre instalarse, y una vez instalado el receptor de insulina en la célula, inyectarse la glucosa a la célula. Recordemos que excepto en las personas que llevan su dieta cetogénica, el resto de personas normales, nuestros combustible de todas nuestras células es el azúcar. Si tenemos
una buena fijación de la insulina en el receptor, el azúcar puede pasar adentro de la célula. Si un paciente diabético tipo 2 es un paciente entonces que no produce buena cantidad de insulina, y al no tener buena cantidad de insulina, pues hay mucha azúcar que queda sin embonar, sin estar con su receptor de insulina. Un paciente diabético tipo 2 que tiene sobrepeso, quiere decir que tiene mucha resistencia, no hay estacionamientos para esa insulina. Y entonces esos pacientes tienen insulina, pero no es suficiente, químicamente no es adecuada para enlazar las moléculas de glucosa y por lo tanto lleva al paciente a un problema de aumento del azúcar. El diabético tipo 1 simplemente no tiene insulina. Y aquí, para terminar de platicarles de esto, que ojalá me haya dado a entender, el diabético tipo 1 es un paciente que debuta normalmente por ser muy delgado. Les dije que el exceso de insulina hipertrofia, aumenta de tamaño las células. En 1984, en las Olimpiadas, descubrieron un grupo de atletas que estaban inyectando insulina para aumentar su masa muscular. Hoy en día, las reglas del juego son no emplear insulina para hipertrofiar el músculo. La gente que no tiene insulina baja de peso. El diabético tipo 2, el que en teoría no era insulino dependiente, que no necesitaba de insulina, cuando empieza a bajar de peso sin una dieta y con elevaciones de la glucosa, es un signo de que ese paciente está requiriendo de insulina para aumentar su masa corporal. Cuando un paciente llegue al consultorio diabético tipo 2, normalmente que abandonan el tratamiento, ya sea por costos o por apatía, nos inventan muchísimas cosas, que ha bajado de peso. No siente mal. El paciente de hecho presume que está bajando de peso y que está comiendo lo que quiera, pero nos llega con una hemoglobina glucosilada, que es el parámetro hoy en día, febrero de 2020, que debemos seguir teniendo en cuenta. En un futuro hablaremos de hemoglobina glucosilada, a lo mejor ya no va a ser lo más importante, pero hoy en día sí, y es la que nos permite saber en un promedio de unos 2 o 3 meses cuánto ha sido el azúcar que el paciente ha tenido en general en promedio. La variabilidad del azúcar, cuánto tiene en promedio. Entonces un paciente que llega con hemoglobina glucosilada elevada, diabético tipo 2 que usaba pastillitas, pero que ya bajó de peso, más o menos el 5, el 8 o hasta el 10% del peso corporal, ese paciente necesita insulina. Pídale en todo caso a su médico que les pida péptido C para ver si su páncreas sigue produciendo insulina. Y hemoglobina glucosilada para ver cómo ha estado su azúcar en los últimos días, en los últimos meses. Ojalá que haya sido de utilidad este video. Mi propósito, insisto, es que ustedes diabéticos entiendan lo más sencillo posible su diabetes y sepan que el problema no está contra el azúcar. El problema es que su organismo no responde con insulina adecuada, o porque no tiene insulina, o porque tiene receptores ocupados de la insulina, al azúcar que ingerimos. El azúcar hoy en día, fuera de los patrones que nos dictan en el libro de Cerebro de Pan, sigue siendo el combustible más utilizado por todas nuestras células. El que me permite hablar, el que me permite verlos, el que les permite a ustedes escucharme, es el combustible que utilizan nuestras neuronas y se llama glucosa. Ojalá que les sea de utilidad. Gracias.